Hoy oramos para que Dios nos dé entendimiento, nos dé sabiduría de su palabra. Dios que estás en los cielos, hoy llegamos a tu presencia, abriendo nuestra mente, abriendo todo nuestro ser a tu palabra, Señor, para que tu palabra, Señor, cumpla ese propósito, Señor, que hay tuyo en nuestras vidas. Danos sabiduría y danos revelación. Hoy nos abrimos, Señor, a la revelación bíblica de tu palabra. Amén y amén. Después de esta oración, vamos a continuar con el estudio bíblico de Apocalipsis. En las primeras secciones, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, vemos mayormente desde el capítulo 2 el mensaje a las 7 iglesias. Y por supuesto hemos aprendido algo importante en este mensaje a las 7 congregaciones, cómo el Mesías se presenta una y otra vez. Cómo Él se presenta una y otra vez a cada una de estas congregaciones. Lo que ya es un asunto relevante e importante. ¿Cuál es? La forma y la manera en que nosotros, como pueblo del Señor, debemos conocer a Jesús. Y Él se revela desde una necesidad muy particular en cada creyente, en cada congregación. Entramos a Apocalipsis capítulo 4, donde es una sección relevante, importante, donde han habido tergiversaciones teológicas, y esto suele ser muy peligroso, porque de aquí es donde se basan muchos para anunciar, para predicar y para formar a un pueblo. Y es la parte por la cual el pueblo no se ha podido preparar de forma adecuada, ni tampoco ha llegado el mensaje con una gran verdad, porque los que han venido sin malas intenciones, interpretando en las escrituras, en la palabra del Señor, y transmitiéndonos esa verdad, gloria a Dios, o transmitiéndonos ese conocimiento, se ha llegado que aún sin malas intenciones hay una interpretación incorrecta. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos como teología pura, pareciera que al momento de nosotros entrar en Apocalipsis capítulo 4, o muchos cuando han entrado a explicar desde el capítulo 3 y el capítulo 4, se ha dicho lo siguiente: que en el capítulo 3 hasta Apocalipsis, hasta el capítulo 3, es un mensaje para la iglesia. Y aún en esa exégesis que se hace, donde aprendemos que la exégesis tiene que ver con una regla muy fundamental para nosotros poder interpretar de una forma correcta las escrituras, la palabra de Dios. Por lo tanto, se ha hecho una exégesis bastante distorsionada, porque se ha quebrantado la ley de la exégesis. Cuando nosotros no sabemos interpretar correctamente las escrituras, lo único que podemos es ilustrar un mensaje que Dios jamás dio. ¿Qué nos enseñan los maestros a través de la época cuando se concentran en este estudio de Apocalipsis capítulo 4? Que el mensaje del capítulo 4 de Apocalipsis, ya Dios no comienza, o Dios no continúa ese mensaje para la iglesia, en lo cual no es una gran verdad. Todo el libro de Apocalipsis es un mensaje de Dios para las iglesias. Lo que debemos tener en cuenta es lo antes dicho, que la forma particular del Mesías presentarse
a cada congregación es la libre voluntad y decisión de cada creyente conocer al Mesías a la luz de las Escrituras. Y conocer al Mesías a la luz de las Escrituras tiene que ver basado en el conocimiento de las señales proféticas. ¿Y qué más? Para comprender y entender las cosas que sucederán pronto, cuando nosotros estudiamos la profecía bíblica que se concentra en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4, observemos cómo dice el versículo 1 para entrar en esta exposición. Vamos a buscar ser muy leales, ajustarnos al texto bíblico, no quizás dar nuestra propia opinión, sino ir basándonos en esa secuencia del texto bíblico como tal. Habla acerca de la adoración celestial. Y cuando habla de esta adoración celestial, cabe resaltar que lo que vamos a ver aquí va a suceder en el reino celestial. Versículo 1 dice: después de esto miré. Cuando habla esta palabra después de esto, debes resaltarla en las Escrituras, porque lo que da a entender esta palabra después de esto, que es una conjunción, la parte interpretativa nos ilustra que para poder entender esto, deberíamos leer y estudiar minuciosamente lo que se venía hablando. Tiene que ver con el mensaje a las 7 iglesias. Cada palabra es importante, que debes tenerla en cuenta para poder interpretar y nunca salirse de esa interpretación de las Escrituras. Después de esto dice Juan: miré. Y cuando habla ese término miré, tiene que ver para percepción, para percibir. ¿Cómo mira él? Él mira con los ojos de la mente. Es importante esta palabra. Él mira con los ojos de la mente. Lo que da a entender es que para nosotros poder un poco comprender las revelaciones bíblicas, Dios no nos pone a mirar con los ojos físicos, no nos pone a mirar con los ojos carnales, con los ojos que están plasmados y que están limitados en mirar cosas efímeras o temporales, o las cosas que están sobre la faz de la tierra. Cuando habla de mirar, está hablando de activar esos ojos espirituales y poder comprender un poco lo que va a suceder en un nivel espiritual de revelación. Dice Juan: después de esto, de haber recibido este mensaje de las 7 iglesias, miré y he aquí. Esta palabra he aquí habla de una revelación importante. ¿Cuál es la revelación? Una puerta abierta en el cielo. Cuando nos habla de una puerta abierta en el cielo, es necesario que nosotros nos preguntemos: ¿cuántas puertas veía Juan? Ve una puerta abierta, lo cual ya pasa a ser relevante e importante en la vida nuestra para poder interpretar el texto. Esa puerta habla del número 1. Por lo tanto, los que siguen este ministerio hemos venido aprendiendo que en la parte de numerología bíblica, el número 1 habla de un propósito. Esta puerta abierta implica revelar un propósito que estará de acuerdo con las cosas que sucederán pronto. Pero cuando dice: he aquí vi una puerta abierta en el cielo, esa puerta que está abierta es Dalet, y la puerta abierta representa un acceso a la eternidad. Y cuando habla de ese acceso a la eternidad, se refiere que Dios va a permitir que Juan
salga fuera de este mundo para conectarse con el mundo eterno. Vi una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, él escucha una primera voz hablando todavía del número 1, de un propósito que va a revelar esta voz, y vamos a descubrir de quién es esta voz. Oí una voz como de trompeta. Esta palabra para trompeta es importante que la resaltes en el libro de Apocalipsis, porque la palabra para trompeta en hebreo es shofar, y cuando habla de shofar está hablando de una trompeta de cuerno de carnero. Y esta palabra nos está revelando algo importante. Número 2, no solamente habla del shofar, sino que también habla de esta trompeta, que además de ser una trompeta de cuerno de carnero, habla de una trompeta de plata. Y aquí nosotros deberíamos identificar cuál de esas trompetas es la que está hablando Apocalipsis. Está hablando de una trompeta o un shofar de cuerno de carnero. Este shofar de cuerno de carnero habla de la provisión. Es el sentido simbólico o metafórico cuando aparece esta palabra para trompeta. Y debidamente cuando se suena el shofar, está hablando, está invitando a algo. Y el mensaje es relevante. ¿Para quién? Para su pueblo, para su congregación, para la iglesia. Dice él que escucha esta voz que él escucha está hablando, gloria al Señor, y la escucha como de trompeta, hablando de una provisión. La provisión que nos habla aquí tiene que ver con una revelación importante. Dios va a proveer una revelación que continúa para su iglesia, para los fieles de Dios que aún estamos sobre la faz de la tierra. Apocalipsis capítulo 4, el versículo 1, dice que Juan oyó esa voz como de trompeta hablando conmigo. Cuando dice hablando conmigo, lo que nos resalta esta palabra en cada detalle, cómo está escrita la palabra del Señor, nos quiere enseñar que el Mesías se dirige especialmente a Juan. Esa voz, hablando conmigo, le dice algo, le va a dar un mensaje. Dijo, está hablando del Dabar, está hablando de la palabra de Dios, esa palabra que él va a generar. Dice, sube acá. Detente un momento y resalta esas palabras en las escrituras, sube acá. Aquí es donde ha habido a través de la historia una mala interpretación en esta escritura, en esta palabra del Señor, porque es esta palabra para sube acá, se ha interpretado y se ha hablado acerca de arrebatamiento, de una toma repentina, a la cual el apóstol Pablo le llama la bendita esperanza. ¿Por qué la bendita esperanza? Vamos a revelarlo hoy a través de las escrituras. ¿Por qué el arrebatamiento es considerado por el apóstol Pablo como la bendita esperanza? Bien, ahora Juan escucha esta voz que va a proveer. La voz como de trompeta, el shofar, habla de una provisión. Y la provisión tiene que ver con una revelación que tiene un propósito. Y el propósito es revelarnos a nosotros la profecía bíblica. Esta voz le dice, sube acá. Esta palabra está hablando de una invitación. Es una orden que el Mesías le da a Juan. Por lo tanto, no está hablando de arrebatamiento. No está hablando que en Apocalipsis capítulo 4 sucederá el arrebatamiento de la iglesia. Y que de allí en adelante, del capítulo 5 en adelante, ya la iglesia no estará. Quiero decirle que es una forma incorrecta
de nosotros poder estudiar la profecía bíblica y lo que tiene que ver a la luz de las señales proféticas, estarías equivocado. Cuando dice sube acá, no está hablando en plural. Esta es una palabra que está, gloria a Dios, escrita en singular. Cuando dice sube acá, está invitando a una sola persona, no está invitando a muchos, porque si invitara a muchos, entonces dijera suban acá. Está diciendo sube acá. No podemos tergiversar las escrituras porque tenemos en la mente cosas que nos han enseñado. Y es allí donde nosotros los invitamos a generar ese cambio para ajustarnos a la verdad. ¿Qué verdad? La verdad de las escrituras, de la palabra del Señor. Él ve esta voz le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Cuando habla de las cosas, está hablando de las señales proféticas que sucederán después de estas. ¿Cuáles? Vamos a observar que cuando habla después de esta, es después del mensaje que se le da a la iglesia. Lo que quiere decir es que la iglesia ha sido llamada para tener ese conocimiento pleno del Mesías, y que a su vez cuando la iglesia llegue a ese conocimiento previo del Mesías, de conocerlo, sucederá de aquí en adelante lo que vas a observar. Te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante, el versículo 2 inicia con una Y, lo que nos está hablando de una conjunción copulativa. Y esta conjunción tiene que ver con unir una actividad, un acontecimiento con otro acontecimiento. Y que a la verdad, cuando aparecen estas letras, está relacionando de una forma muy secuencial, eliminando días, eliminando meses, eliminando años, mucho menos millones y millones de años. Al instante, yo estaba en el Espíritu. Dice Juan que él fue anonadado. Esta es la palabra para indicar en qué condición espiritual él estaba. Él estaba en el Espíritu. Y vamos a observar, dice, y he aquí. Lo que quiere decir es que él, al estar en el Espíritu, viene una revelación. La palabra de Dios es importante para nutrirnos a nosotros y revelarnos dónde se pueden generar este tipo de revelaciones, como las que van a suceder, como las que vas a observar de aquí en adelante. Debió estar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un nivel de revelaciones que para nosotros poderlas recibir, que para nosotros poderlas entender y comprender un poco, necesitamos estar en un principio fundamental del reino, y es estar en el Espíritu. Juan es invitado a subir y a estar en el Espíritu. Y he aquí una revelación que ve él. ¿Cuál es la revelación? Resáltalo. Un trono establecido en el cielo. Nuevamente aparece el número 1 para hablarnos de un propósito. Cuando aparece esta palabra, un trono establecido en el cielo, resáltalo. Cuando habla de trono, está hablando de lugar de gobernanza. Y cuando nos habla de ese lugar de gobernanza, la palabra de Dios nos va a revelar quién es este trono y quién es el que está sentado allí. Este trono está en el cielo, lo cual ya nos está revelando algo importante, que es que este reino que está en el cielo, este reino va a ser establecido en la tierra. Lo que el mundo necesita es un reino celestial donde habrá justicia, donde la injusticia desaparecerá,
donde la desigualdad desaparecerá. Necesitamos ese reino que viene del cielo y es lo que efectivamente Apocalipsis está buscando revelarnos. Apocalipsis busca revelarnos esta porción de las Escrituras y escuche cómo dice: un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Cuando habla de ese uno sentado, ¿a quién se refiere? Dentro de la tridimensionalidad de Dios o la esencia de Dios, que a modo teológico se refiere a el Eterno en su tridimensionalidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No podemos nosotros perder el carácter de Dios. Cuando habla de uno sentado, se refiere al Padre, se refiere al Abba, se refiere al anciano de días, se refiere a ese Dios todopoderoso. Él está sentado. Y lo que vamos a observar es una revelación acerca de aquel que está sentado en el trono. El aspecto, la palabra para aspecto tiene que ver con figura. Y por supuesto, las figuras que nos va a revelar Apocalipsis aquí tienen que ver con, gloria al Señor, con unas representaciones importantes para enseñarnos a nosotros algo muy revelante con relación al Padre, con relación al Todopoderoso, al que está sentado en ese trono. El aspecto, la figura del que está sentado dice que era semejante a piedra de jaspe. Cuando habla de las piedras de jaspe, está hablando más que todo de lo que tiene que ver, gloria a Dios, piedras preciosísimas. Y las piedras de jaspe, esta piedra de jaspe tiene un color específico y es el color verde, de lo cual ya hay una revelación, hay una metáfora aquí para tomar esta pieza metafórica de lo que tiene que ver con estas piedras preciosas, para ilustrar la figura, el aspecto, desde un lenguaje que nosotros podamos entender y comprender. Pero no se te debe olvidar que Juan está en el Espíritu. Juan ha sido sacado fuera de este cuerpo, fuera de este mundo. Él recibe esa revelación con relación al Padre, al anciano de día, y su aspecto es semejante a la piedra de jaspe, para hablarnos que esta piedra de color verde nos habla de la vida, nos habla de la esperanza. ¿Cuál es el mensaje que nos dan estas piedras con relación al Padre? Es que Él es la fuente de toda esperanza. Nosotros sin Él no tenemos esperanza. Y no solamente una piedra de jaspe, sino también de carnalina. La piedra de carnalina tiene que ver con una piedra preciosísima de color rojo. El rojo, gloria a Dios, nos está hablando de el sacrificio, nos está hablando del resultado de la salvación. ¿Por qué del resultado de la salvación? Porque nos está hablando de derramamiento de sangre, nos está hablando del sacrificio, nos está hablando de redención. El color verde nos habla de la esperanza, de la vida, pero el color rojo nos habla de la redención. Estas dos palabras se conectan para revelarnos algo, un propósito del Padre, del Eterno. Y el Eterno nos está revelando a través del Apocalipsis, que Él le revela a Juan, que el Mesías le revela a Juan, gloria a Dios, nos está revelando un propósito del Padre. Y ese propósito es que todos nosotros tengamos vida, pero vida eterna a través de la redención. El versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de carnalina, y había alrededor del trono un arco iris. Puedes observar la ilustración, como está escrita la palabra, y es la palabra alrededor. Y cuando la palabra de Dios nos habla con detalle alrededor,
lo que nos busca revelar a cada uno de nosotros es que ahora ese trono está en el centro. Como ese trono está en el centro, la palabra de Dios nos busca ilustrar, enseñarnos que cuando hay una revelación y en esta revelación es enfática porque el trono está en el centro y estará rodeado. Cuando el trono está en el centro, está hablando que Él es el centro de todo, que todo lo que existe proviene de Él. El punto central es para llamar la atención. La atención es un llamado a la vida, es un llamado a la redención. Estará cercado, estará rodeado. Dice que alrededor del trono, un arco iris. El arco iris nos habla de un pacto, el pacto que Dios hizo con Noé. Gloria a Dios. El arco iris nos habla sus colores, los colores, estúdialo bien, que conforman el arco iris, nos están hablando de la redención, nos habla de esa esperanza de vida, aleluya, esa esperanza de salvación, una vida, pero vida en abundancia que se alcanza a través de la redención. El arco iris da a entender que todos los colores del arco iris, para tú mezclarlos, te dan un solo color, y es el color blanco. El color blanco habla de la pureza, habla de la santidad. Hay una revelación. El arco iris nos está hablando de esa redención, que es el único marco, la única oportunidad que tenemos sobre la faz de la tierra para poder llegar a una dimensión de pureza, a una dimensión de lo que es estar vestido de blanco. Y esta palabra no puedes interpretarla de una forma literal, porque si lo haces, te estarías perdiendo de una gran revelación importante. Dice que había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y esta esmeralda es un color rojizo. Y es importante porque dentro de estas esmeraldas varían sus colores para hablarnos de esa esperanza de vida eterna. El versículo, gloria a Dios, cuando nosotros miramos el versículo 3, podemos observar que Juan toma pedazos del Antiguo Testamento para hablarnos de esta revelación que aparece en Apocalipsis. Lo que ya nos revela a nosotros es que la palabra de Dios tiene una completa unidad. Esta palabra en Apocalipsis 4, versículo 3, también se encuentra o sale de Ezequiel, capítulo 1, versículo 26 al 28. Y es bueno que usted se conecta, lea, estudie atentamente el paralelismo de esta escritura. El versículo 4 dice: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Aquí haremos dos sesiones importantes en el estudio bíblico del capítulo 4 de Apocalipsis. Haremos dos sesiones importantes, dos estudios, dos partes importantes para que las puedas escuchar y no cansarte. El versículo 4 nos va a revelar algo importante que dentro del marco de la doctrina, de lo que podríamos entender y comprender, es muy relevante. Nos está hablando que alrededor de aquel trono, además de estar el arco iris, también dice que alrededor del trono habían 24 tronos. Y estos 24 tronos tienen que ver con sitios de gobernanza. Gloria a Dios. Con sitios de gobernanza. ¿Has escuchado o has leído el pasaje bíblico cuando Él dice que Él no comparte su gloria con nadie?
Eso tienes que saberlo interpretar. ¿Has leído el pasaje bíblico que el hombre fue destituido de la gloria de Dios? Te lo voy a explicar. Cuando nosotros ni siquiera llegamos a estudiar el significado de la palabra gloria de Dios, entonces nosotros nos perdemos de una revelación importante dentro de las Escrituras. La palabra para gloria de Dios es la palabra para presencia. Y esa palabra para presencia de Dios está hablando del brillo de su gloria en absoluto. Cuando habla de la gloria de Dios en absoluto, hay un pasaje que es relevante y es un ejemplar importante para nosotros poder ilustrar lo que se llama la gloria de Dios, especialmente la gloria del Mesías. En Mateo capítulo 17, hablando de la transfiguración, cuando habla de la transfiguración, él invita a 3 personas. Voy a hacer un poco, gloria a Dios, voy a sintetizar esta escritura para que no se nos haga largo. El maestro, el Mesías, Yeshua, se transfigura. Esa palabra para transfiguración es metamorfosis. Es decir, es un cambio, es una transformación. Pero esa transformación es para revelarnos su gloria. Es para revelarnos su presencia. ¿Qué presencia es la que el Mesías revelaría frente a estos 3 apóstoles, discípulos? Gloria al Señor. Su gloria, la gloria que él revelaría, o su presencia, tiene que ver con esa presencia enigmática de su presencia. Por ejemplo, cuando habla de su gloria, de su presencia, el Padre no alumbra la presencia del Mesías. Debes comprender que cuando habla de su gloria, da a entender que el brillo él mismo lo genera. Esa esencia misma de su presencia, de su gloria extraída al monte. Bendita gloria del Señor. Cuando dice la Escritura que Él no comparte su gloria con nadie, da a entender que de cierta forma, de cierta manera, cuando nosotros o los que Dios decida sentarse en aquellos tronos que es del Padre darnos, no del Mesías, da a entender que de cierta forma, de cierta manera, Él busca compartir esa gloria, la gloria del Mesías. Pero debemos interpretar correctamente las Escrituras para que puedas entender. Ahora el Mesías, Él brilla. Cuando habla de una gloria de Dios en nosotros, no es una gloria por la cual nosotros podamos brillar desde nuestra perspectiva, porque nosotros no somos seres absolutos. Lo que da a entender es que no tenemos un autobrillo, no tenemos nosotros una presencia que pueda llenar en absolutamente solamente Dios. En el pasaje bíblico, cuando nos habla de estos 24 tronos que rodean al trono, al que está sentado. ¿Por qué 24 tronos? Porque el número 24, detente, es importante. Tenemos una revelación de un nuevo número en Apocalipsis. El número 24 es un número de reino. ¿Por qué es un número de reino? Resáltalo en las Escrituras. Porque el número 24 nos está hablando del 12 más 12. 12 más 12 es 24. El número 24, ¿por qué es un número de reino? ¿Por qué te digo que es 12 más 12? Porque el número 24 nos está hablando de la unión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. ¿Por qué habla de la unión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? ¿Por qué 24 tronos? Porque en el Antiguo Testamento habla de los 12 líderes de Israel. En el Nuevo Testamento habla de los 12 apóstoles. Esa es una revelación importante. Y nosotros no podemos desviarnos de lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros como pueblo de Dios. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu percepción cuando comienzas a leer un pasaje de las Escrituras
y comienzas a hablar de tus logros, comienzas a hablar de tus adquisiciones, comienzas a hablar de cuántas naciones has visitado, comienzas a hablar de cuántos milagros tú has hecho, que seguro no es así. Eso no es lo que queremos escuchar. Queremos escuchar revelación de las Escrituras, de la palabra de Dios. Queremos escucharte, no a ti, escuchar a Dios a través de ti. Cuando nosotros cometemos esto de leer un pasaje de las Escrituras y hablar de otras cosas, se llama pecado de aislamiento. Y debes tener seriedad al momento de leer una escritura. Te ves en la responsabilidad de explicarla. Regresamos a Apocalipsis capítulo 4, el versículo 4. Y estamos concluyendo nuestra primera parte. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Por qué estos 24 ancianos que están sentados en los tronos? ¿De qué nos está hablando? De sitios, de lugares de gobernanza. Y por supuesto, esos lugares de gobernanza en la actualidad nos está hablando que se encuentran en el reino de los cielos. Porque para hablar del reino de los cielos, esta es la palabra para entender todo lo que conforma ese reino celestial. Estos 24 ancianos que están sentados están en sitio de gobernanza. ¿Por qué la titularidad y el reconocimiento de ancianos? Porque la palabra para ancianos allí tiene que ver con su madurez, tiene que ver con el conocimiento que estuvieron mientras estuvieron sobre la faz de la tierra, el conocimiento de las Escrituras, el conocimiento de la palabra, de haber cumplido el propósito por el cual el Eterno los llamó. Son considerados ancianos. Ancianos es una persona inteligente, es una persona con ciencia, es una persona con conocimiento, no con conocimientos efímeros, sino con conocimientos eternos. ¿Cuáles? La palabra del Señor. Hay quienes dicen y escuchan estas enseñanzas, y ¿sabes qué dicen? Eso es sabiduría de hombre. ¿Te parece que estudiar las Escrituras, la palabra de Dios, te parece que es sabiduría humana? ¿Te parece que esto es sabiduría humana? Usted tiene que cambiar esa percepción. Estás equivocado. Creo que te estás justificando porque has perdido el norte de las revelaciones bíblicas. Pero te invito para que estudies Apocalipsis y no seas neófito en el conocimiento de las Escrituras. La palabra de Dios dice en el versículo 4 de Apocalipsis 4: y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Estas palabras, cuando nos habla de vestidos de ropas blancas, esta palabra para vestido está hablando de obras. Y cuando habla de ropas, es la misma expresión para vestido, pero las identifica, las explica, dice, las especifica, ropas blancas. ¿De qué nos está hablando? Nos habla de la justificación, nos habla de la santidad, nos habla de la pureza en la cual ellos han sido condicionados en un estado eterno. Ellos fueron vestidos de ropas blancas. Está hablando de la santidad. Dice, con coronas de oro en sus cabezas. Ahí, ¿qué nos revela la Escritura de estos 24 ancianos? Nos está hablando que cuando ellos tienen coronas de oro en sus cabezas. Voy a comenzar con una aplicación y creo que hasta el momento es que puedo dar una aplicación. Mi pregunta es, ¿cuántos años tienes de estar en el Evangelio? ¿Cuántos años tienes de estar predicando la palabra del Señor?
¿cuántos años tienes de seguir a Jesús? Y no es tan relevante la cantidad de años, pero la pregunta es, ¿qué le podrás ofrecer un día a Dios cuando estés en esa eternidad? Eso es lo que nos revela aquí el comportamiento de estos 24 ancianos con sus coronas. La palabra para corona tiene que ver con gobernanza, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con recompensa. Pero ¿qué van a hacer ellos con sus coronas? Dice que las tienen sobre su cabeza. La palabra para cabeza está hablando de un líder, está hablando de poder, está hablando de principio, está hablando de autoridad, está hablando de servicio, está hablando de poder. Ellos la tienen sobre sus coronas. Tienen sus coronas sobre sus cabezas. Y dice la Escritura, gloria al Señor, dice con coronas de oro en sus cabezas. Pero vamos a observar qué harán ellos con sus coronas y qué representa esas coronas en la presencia de Dios. El versículo 5, y con este concluimos: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Vamos a concentrarnos un poco en el versículo 5 para hacer una buena conclusión de esta primera parte. Y es cuando dice que del trono salían relámpagos y truenos. Hace un momento les decía que Juan toma pasajes del Antiguo Testamento para conectarlos con esta revelación, lo cual nos revela la perfecta unidad de la revelación bíblica o de las Escrituras. Esta palabra en el capítulo 5 de Apocalipsis, capítulo 4, está el paralelismo en Éxodo capítulo 19, versículo 16. Y debes entender algo, que si estudias al profeta Ezequiel, entonces debemos comprender algo importante. Y es que cuando Juan ve que del trono salían relámpagos y truenos y voces, él resalta algo importante. Y es que estos relámpagos y truenos y voces no se escuchaban, sino que se veían. ¿Te parece importante eso? Porque estos relámpagos no se oían, porque estos truenos no se oían y estas voces no se oían simplemente, sino que se veían. Hablándote en Ezequiel 19, cuando Dios a través de Moisés, invita al pueblo para que viera su gloria. Entonces el pueblo cometió un error. El pueblo no entendió a Dios. ¿Y en qué el pueblo de Israel se equivocó? Porque cuando él vio que la montaña se estremecía y ardía, le dio miedo. Le dio miedo en conocer a Dios. ¿Y cuál es el error que ellos cometen? Hoy te lo voy a revelar. El error que Israel comete es cuando dice: Moisés, habla tú con Dios y tú habla con nosotros. De allí en adelante, lo que da a entender es que Israel prefirió escuchar más al hombre que a Dios. De ahí en adelante es que se escucha más al hombre que a Dios.
Israel rechazó a Dios. Ahora, ¿qué nos revela Juan? Esa oportunidad de reino que el Eterno quiere que nosotros le conozcamos. Y para nosotros conocer, necesitamos ver su gloria. Y el término de ver su gloria es conectarnos en un estado eterno y conocer el propósito de su poder cuando Él lo revela. Estos relámpagos, ese trueno y esas voces, aleluya, está hablando de tres cosas importantes que revelan el carácter, la identidad de Dios. Y muchos no quieren llegar hasta allá. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Esas 7 lámparas, o menorá, en el sentido metafórico, las menorá, está hablando de la iglesia. Gloria a Dios. Y cuando habla de esas 7 lámparas, es el número 7 en el cual se revela o nos enseña a nosotros acerca de la santificación. Lo que nos enseña es que el Espíritu de Dios es el que tiene esas arras, es el que tiene esa fuente de esperanza santificadora para que la iglesia pueda llegar a esos niveles de conocer la gloria del Señor. Amado pueblo de Dios, dice la Escritura, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y esta palabra para los 7 espíritus de Dios es la palabra metafórica para ilustrarnos la actividad del Espíritu de Dios. Y su actividad tiene que ver con la santificación, tiene que ver con guianza, tiene que ver con pureza, tiene que ver con esa presencia que nos puede llevar a un cambio y a una transformación. Amados hermanos, espero que esta gloriosa palabra, esta primera parte, haya sido de bendición para tu vida. Compártela y vamos a continuar con la segunda parte. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más. Compártela. Bendiciones.